políticas públicas y que nos puede hablar y que nos puede pintar un panorama de lo que ha significado precisamente ese último tema que tocaba Santiago y que tiene que ver con la economía, la caída de los mercados y lo que en el mundo y también evidentemente tocando a Venezuela significa esto, este día de hoy que ha sido histórico a cuanto a ese tema y a ese punto. Daniel, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al día, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Daniel, ¿cómo podríamos catalogar el día de hoy en cuanto al tema de los mercados y a todo lo que está sucediendo, que como nos contaba Santiago desde Caracas, termina siendo un momento histórico para la economía mundial? Pues me parece que ya van varios días consecutivos de caídas muy fuertes en los mercados en Estados Unidos. Las bolsas que mencionó Santiago, Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq, pero también hoy, por ejemplo, ha habido caídas muy fuertes tanto en Europa como en Asia, porque al inicio la reacción se limitó a Estados Unidos, pero sobre todo dado que los aranceles, por supuesto, involucraron a Europa, fueron dirigidos contra Europa, entre otros continentes, otros países, y contra China, y sobre todo la noticia del viernes, cuando China también toma medidas de represalia arancelarias contra Estados Unidos. Ya, digamos, los mercados lo que al parecer están viendo es que es una guerra comercial a nivel mundial, y diría yo que eso pues ha causado un pánico en las bolsas porque los aranceles obviamente al bloquear el comercio, al interrumpir el comercio libre o más o menos libre que hemos tenido y al subir los precios en los países, pues entonces golpean los márgenes de las empresas. Eso hace que en muchos casos tenga rentabilidades menores de lo que se esperaba, y por eso pues, el mercado entra a un pánico como el que se ha visto en los últimos días. Sí, un pánico que incluso volvimos a ver hoy, Daniel, con ese falso rumor de una supuesta pausa en los aranceles que después la Casa Blanca terminó desmintiendo, pero casi que los mercados están pendientes de cada respiración de Donald Trump, de cada movimiento. Pero comencemos a desmenuzar en el día a día cómo empieza a afectar, digamos, estos cambios en los aranceles, los cambios sobre todo en los mercados, teniendo en cuenta, por ejemplo, que muchos países o muchas entidades privadas tienen las pensiones de los diferentes ciudadanos cotizando o respaldadas en estos mercados. En este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta la relación del mercado de Venezuela con el sector asiático, ¿cuál es esa afectación que podríamos empezar a ver en los siguientes días, en el día a día de la gente? Pues una vez entran en efecto los aranceles, pues lo que hace es que los precios sean más altos, simplemente porque lo que antes entraba libre arancel o con cierto arancel muy bajo, el arancel base de las medidas de Trump son 10%, pero para otros países, por ejemplo China, que ya estaba por encima del 10%, el arancel del primer mandato del presidente Trump ahora está por encima del 30%. Para Estados Unidos, los consumidores en Estados Unidos, todo lo que venga de China va a ser considerablemente más caro. Y la teoría de la Casa Blanca, de los asesores del presidente, es que eso va a motivar a las manufacturas, a las fábricas, a pasarse a Estados Unidos. Yo, la verdad, lo dudo mucho. No creo que eso necesariamente vaya a pasar porque los aranceles no hacen que la mano de obra sea más barata en Estados Unidos. Lo que causa es una gran disrupción en el comercio global. Y como bien mencionaba, también pues el efecto de la caída de la bolsa afecta a todo el mundo. Los fondos de pensiones necesariamente tienen inversiones de renta fija que también han estado bajando, los mercados de bonos y todas las inversiones que tengan en renta variable, es decir, en acciones de empresas, pues eso se ve golpeado, si lo tienen en Estados Unidos ciertamente, pero también si lo tienen las bolsas en América Latina también han estado golpeadas. Entonces, por supuesto, es un golpe a la riqueza, es una disminución de riqueza instantáneo, digamos, en los últimos días. La pregunta es cuál es el efecto en el largo plazo, porque se ha visto momentos, por ejemplo, mencionaban el COVID hace 5 años, cuando la bolsa cayó también mucho más de 10% en cuestión de días, hubo un mercado bajista, pero en la medida que el mundo se fue recuperando, también las bolsas se fueron recuperando. La pregunta acá es qué va a pasar, qué vamos a estar diciendo en 6 meses o en un año, en 2 años, cuál va a ser la situación, porque si es una táctica de negociación,
como tal vez lo fue en el primer mandato de Trump, entonces es posible que haya una recuperación, pero si en efecto Trump piensa mantener estos aranceles, como también es posible, pues lo que habrá es un cambio muy fuerte en todo el sistema de comercio global, y por eso la reacción de los mercados en los últimos días. Ajá, Daniel, yo te quería preguntar, más allá del mediano plazo de 6 meses, como tú nos cuentas, más esta semana, estos próximos días. Aquí estoy chequeando rápidamente. En este momento, por ejemplo, Apple cae 5%, Amazon crece 1%, Google 0,70%, Microsoft cae 1%. Está como mixto el mercado en este momento que estamos hablando. Temprano abrió todo en rojo. A las 10 de la mañana hubo una declaración de un integrante del equipo de Trump diciendo que podían revertir los aranceles. Todo se puso en verde de repente. Luego desmintieron, todo cayó a rojo de repente. Es como una montaña rusa. Esto lo vamos a seguir viendo por varios días. En tu experiencia, ¿cuántos días crees que puede durar este mercado tan volátil y con tanta incertidumbre? No, yo creo que nadie puede predecir el mercado en los siguientes días. Es prácticamente imposible, como dices. Gran parte de la irracionalidad del mercado depende en la atención fijada en lo que diga la Casa Blanca, en lo que diga el presidente Trump o sus asesores. De ahí surgen rumores que pueden mover los mercados, pero en últimas, lo que mueve los mercados en el largo plazo es la rentabilidad de las empresas que cotizan. Entonces, en mi opinión, si estas empresas logran adaptarse, y habrá algunas que logran adaptarse mejor que otras, si logran tener buenas rentabilidades, mejor que lo esperado o al nivel de lo esperado, pues habrá una recuperación, y si no, pues seguramente habrá un largo rato donde las bolsas no se recuperan, pero me parece que predecirlo en el corto plazo es supremamente difícil. Daniel, por más de que estemos hablando de supuestos, porque evidentemente, como bien nos explicas, hay que entender cómo se mueve esto en el día a día como para poder predecir algo, aunque sepamos todos que es muy complicado. Para países como los nuestros, para lugares como Venezuela, con economías fracturadas, con situaciones tan volátiles, con una economía que además se ha dolarizado por más de que no se haga oficial ese tema, que a Venezuela le cuesta muchísimo ser un país independiente hoy en cuanto a su producción nacional por la desaparición de las empresas básicas y todo este tema. ¿Cómo puede influir para un país como Venezuela todo este movimiento? Porque habrá otros países que aprovecharán esto para potencializar el mercado interno, pero un país como Venezuela, por ejemplo, que le cuesta tanto hoy, ¿cómo podría sobrevivir en medio de esta situación? Bueno, pues yo diría que los problemas económicos de Venezuela no están muy relacionados a los aranceles que ha implementado la Casa Blanca en los últimos días. Pues obviamente es una cuestión de un régimen de ya más de 20 años donde se ha ido completamente en contra de la industria privada, salvo algunos casos, digamos, de personas cercanas al régimen que se han enriquecido enormemente. Pero entonces yo creo que Venezuela tiene problemas mucho mayores que los aranceles de Trump, aunque por supuesto los van a afectar, como al resto de la región. Algo curioso es que si uno mira países como Colombia, donde simplemente se le aplicó el arancel básico del 10%, pues se podría decir que el país sale relativamente bien librado comparado a otros. Entonces hasta hay gente que dice que se puede aprovechar esa situación para exportar más a Estados Unidos, dado que, por ejemplo, competidores del sureste asiático en ciertos productos recibieron aranceles mucho mayores. Algo curioso también en todo este tema es cómo se calcularon los aranceles, porque al parecer no fue un cálculo muy científico, sino lo que se hizo fue un cálculo bastante dudoso basado en el balance comercial, es decir, si Estados Unidos tenía déficit o no con el país de turno. Y llama la atención, por ejemplo, el caso de Brasil, que se mantuvo en ese arancel base del 10%, mientras que la economía brasilera es notoriamente cerrada. Más allá de los aranceles hay todo tipo de barreras no arancelarias, y sin embargo la Casa Blanca le mantuvo el arancel relativamente bajo el 10%, y la razón es porque Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. Entonces hay que tener en cuenta también las razones por las cuales la Casa Blanca está imponiendo estos aranceles y cuál es la lógica detrás o la falta de lógica. Y por supuesto habrá ciertos países que se pueden beneficiar más que otros.
Tú nos comentabas, Daniel, que es imposible obviamente predecir el futuro, pero que dependiendo de cómo las empresas se adapten a este nuevo panorama, pues dependiendo de cada una de ellas pueden salir más rápido de este bache financiero, podríamos llamarlo. En tu experiencia, ¿qué tipo de empresas crees tú que puedan ser más fácil adaptarse? ¿De tecnología quizás, de consumo masivo, las petroleras? Más o menos en tu experiencia, ¿cuáles crees tú que me podría ser más fácil adaptarse a todo este cambio económico de estos últimos días? Pues si miramos sector por sector, pues el sector petrolero ha sido tremendamente golpeado por el simple hecho de que la disrupción en el comercio eh, presupone un decrecimiento de la actividad económica y eso obviamente, como ustedes saben, en Venezuela el mercado petrolero es muy volátil y muy susceptible a este tipo de cambios bruscos. Cuando empezó el COVID, el petróleo por primera vez en la historia, el barril del WTI cotizó a precios negativos, que era algo que casi que impensable. Entonces el precio de las materias primas, sobre todo el petróleo, es extremadamente volátil. Yo creo que algunas empresas, algunas industrias se podrán adaptar más. Por supuesto, en el corto plazo, las industrias que son protegidas, por ejemplo, el acero en Estados Unidos, las acciones no saldrían tan golpeadas. En cuanto a las tecnológicas, hoy han salido bastante golpeadas, pero yo diría que las grandes tecnológicas tienen poder de adaptación. Amazon, digamos, tendría algo de problemas dado que buena parte de sus productos vienen a Estados Unidos de la China. Potencialmente podría adaptarse, pero estas empresas tienen otras ventajas. Por ejemplo, todo su negocio de la nube, Amazon, Google, Microsoft, sobre todo, uno diría, ese negocio seguramente no será tan afectado por aranceles. Entonces, creo que realmente depende muy específicamente del sector y muy específicamente de la empresa. Y hay empresas que tienen tantas líneas de negocio que es difícil decir, digamos, cuál puede fortalecerse y cuál puede debilitarse, como el caso de las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos. Sí, Daniel, y en esa misma línea, ¿qué tan fácil o qué tan rápido será para los diferentes gobiernos abrir nuevos mercados, teniendo en cuenta, digamos, los costos que se van a ver representados por los aranceles, que posiblemente, digamos, se cierren algunas líneas de negocio? ¿Qué tan fácil va a ser buscar nuevos espacios con otros países, teniendo en cuenta no solo la incertidumbre con las decisiones de Estados Unidos, sino también en el caso de Venezuela, que hay muchas sanciones que finalmente frenan esas negociaciones? Sí, es una excelente pregunta y si tú lo miras desde el punto de vista de América Latina, un problema que ha tenido la región ha sido la falta de comercio interno, es decir, somos países que comercian muy poco entre sí mismos, entonces a mí me parece que es una excelente oportunidad para abrir más el comercio a nivel regional entre los propios países latinoamericanos. La pregunta es qué tanto apetito político hay para ello, porque en teoría es muy fácil. Es decir, de la misma manera como la Casa Blanca impone aranceles de un día a otro, por ejemplo, Colombia podría decir no vamos a tener aranceles para el azúcar que viene de Brasil, lo cual reduciría los precios drásticamente en Colombia. O no le vamos a poner aranceles al arroz de Ecuador, que los tienen muy altos. Entonces, eso se puede hacer de la noche a la mañana y también los precios a nivel del consumidor bajarían mucho. El problema es que, les hablo del caso colombiano, esas industrias tienen tanto poder de cabildeo y tanta influencia frente a los gobiernos que logran mantener sus privilegios y eso hace que la vida sea mucho más cara, potencialmente para el 99% de la población que compra estos productos, muchas veces en su vida diaria, pero la gente no tiene el poder de organización que puede tener un gremio como el azucarero o el arrocero en Colombia. Entonces es la diferencia, pero en teoría hay mucho potencial para integrar a la región económicamente muchísimo más. Daniel, la última pregunta y agradeciéndote que hayas estado todo este tiempo con nosotros, en función de eso que estás diciendo, de la gran oportunidad que tiene la región como para innovar y mezclar este mercado interno, ¿qué país de la región lo ves con mayor posibilidad de crecimiento en función a eso? Según tu experiencia, ¿qué país de la región crees tú que puede hoy aprovechar esta oportunidad que se presenta en cuanto a la caótica situación que ven otros países de afuera? Pues si uno lo ve simplemente en términos de apertura frente al mundo, yo resaltaría, por ejemplo, Chile. Chile es un país que tiene tratados de libre comercio con muchos países,
es bastante abierto al comercio internacional. Yo creo que es un modelo para el resto de la región y por eso ha tenido un nivel de crecimiento que dejó atrás prácticamente a todos los demás países en términos del PIB per cápita, en términos del desarrollo. El tema es que los últimos 10 años, digamos, de Chile no han sido muy buenos porque empezaron a subir impuestos, empezaron a tomar una serie de medidas, se endeudaron seguramente en exceso, aunque no tanto como otros países como Colombia, pero tienen un problema de deuda. Entonces, en el sentido que Chile retome su rumbo y que otros países, Argentina, por supuesto, con el gobierno que tienen muy liberal en lo económico, muy dispuesto a comerciar con el resto del mundo. Una de las propuestas de campaña, por lo menos del presidente Javier Milei, era básicamente abrir la economía argentina unilateralmente al resto del mundo. Eso sería algo muy positivo. El problema que tiene Argentina, como los demás países de Mercosur, es que Mercosur es una unión arancelaria, entonces hace muy difícil que un país pueda comerciar con un tercero por fuera de Mercosur. Por eso también, digamos, la dificultad que tuvo Uruguay bajo el presidente Luis Lacalle Pou al tratar de firmar tratados de libre comercio con China, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces, digamos, es un buen momento para romper esas barreras arancelarias como las de Mercosur y más bien integrar al continente en un modelo mucho más basado en lo que ha sido Chile en el pasado, digamos, los últimos 30 años, y lo que está haciendo Argentina en ese momento. Me parece a mí que ese sería el camino a seguir. Daniel, muchísimas gracias, ha sido muy amable, nos ha quedado muy claro el tema y agradecemos mucho tu tiempo y colaboración. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Bueno, ya estaba con nosotros Daniel Reisbeck, analista de políticas públicas, tocando este tema que evidentemente hoy